Boa tarde a todas e todos. Vamos então dar um início à nossa sessão aqui sobre a cooperação digital em uma perspectiva da América Latina e do Caribe. É um prazer estar aqui como moderador hoje, nesse debate do Fórum da Internet do Brasil. Eu sou um dos conselheiros do Comitê Gestor da Internet e represento aqui no Comitê Gestor o setor privado de tecnologia da informação. Eu tenho aqui nessa mesa virtual especialistas da nossa região que vão compartilhar conosco suas experiências e perspectivas sobre esse tema. Essa discussão sobre cooperação digital é um tema central para a governança da internet mundial. Tanto que a ONU, em 2018, formou um grupo de trabalho de alto nível que publicou o seu relatório em 2019 e que vai servir para a gente hoje, assim como outros documentos que o acompanharam, para a base das nossas discussões. Ao final da apresentação, a gente vai ter a apresentação dos nossos convidados e, ao final da apresentação, vamos ter um debate com perguntas que vêm da audiência e uma discussão nossa aqui interna, né? E no final da sessão, vamos apresentar o trabalho de tradução desse documento que foi feito pelo CGI-BR e pelo NIC-BR. A gente vai ter em português esse documento da cooperação digital, que é o trabalho produzido por esse grupo de alto nível constituído pela ONU. Eu quero agradecer aqui muitos dos nossos palestrantes, a gentileza de atender o nosso convite aqui para participar e apresentá-los assim, pela primeira vez. Nós temos aqui o professor Edson Passos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Thaís Niffenegger, da Anatel, do Brasil, o Raul Echeverria, consultor, nosso colega do Uruguai, profundo conhecedor dos temas da governança da internet, David Guesco, meu colega do Comitê de Gestão da Internet, presidente do NIC-BR, a Lorraine Porciúncula, que está hoje na OECD, a Lia Hernandes, nossa colega do Panamá, e também o André Sastre, representando a ACIET, a Organização Latino-Americana de Telecomunicações. A gente combinou aqui uma ordem, cada um de nós vai ter 7 minutos para fazer sua exposição inicial. A gente vai começar com uma exposição inicial do Raul Echeverria. O Raul Echeverria foi muito tempo do LACNIC e também da ISOC. Esteve conosco aqui na Net Mundial, foi um dos diretores aqui da iniciativa Net Mundial. Iniciativa de Net Mundial, es una persona militante hace muchos años en este sistema de gobernanza de Internet y va a dar la primera charla y hacer la estructura aquí de esta conversación digital de esta tarde. Raúl, por favor, le paso la palabra. Buenas tardes. Yo voy a hablar en español para no sacrificar a los participantes. Así que muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes aquí. Algunos de los que estamos en este panel empezamos a trabajar en temas de gobernanza de Internet antes de que se utilizara la expresión gobernanza de Internet. La gobernanza de Internet simplemente era ir creando mecanismos y organizaciones que tenían que hacerse responsables de funciones que alguien tenía que llevar a cabo. En el año 2003, durante la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, comenzó a utilizarse esta expresión, gobernanza de Internet, para referirse a ese conjunto de procesos, foros y mecanismos para el desarrollo de políticas sobre la gobernanza de Internet. A partir de ese momento, entramos en una discusión que ha llevado ya 17 años y que ha ido cambiando totalmente. En el año 2005, en la segunda fase de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, tomamos decisiones importantes. La primera fue refrendar un conjunto de principios de apertura, de participación de todos los actores en igualdad de condiciones, la creación del modelo multi-stakeholder, como le llamamos en inglés, de múltiples partes interesadas. Y también ahí tomamos la decisión de crear un organismo, un mecanismo, un foro importante que fue el Foro de Gobernanza de Internet, que comenzó a funcionar en el año 2006.
Parece mentira que solo han transcurrido 14 años de eso. Parece que es algo que haya estado entre nosotros durante toda la vida. Hay mecanismos de gobernanza internacional que llevan décadas y siguen siendo imperfectos. Estos solo 14 años, pero no hemos dejado de exigirle una actualización permanente y evolución para reflejar o para responder a los intereses de la comunidad global. En estos últimos años, las discusiones se han complejizado. Las necesidades de todos los actores son mucho más complejas. Los gobiernos necesitan más elementos para poder desarrollar las políticas para tratar temas complejos como la seguridad, la ciberseguridad, los ciberataques, los fraudes electrónicos, los problemas de privacidad, de libertad de expresión. Internet ha sido una herramienta que ha permitido, no solamente ha dado oportunidades de desarrollo a los pueblos, sino también un mecanismo, un catalizador para el ejercicio de los derechos humanos. Pero todo eso está todo el tiempo siendo revisado, porque todo el tiempo la evolución tecnológica nos somete a desafíos innovadores, novedosos, y tenemos que desarrollar nuevos marcos para poder seguir utilizando los beneficios de estas herramientas tecnológicas para toda la humanidad. Hace 2 años, el secretario general de Naciones Unidas decidió comenzar una discusión global porque se dio cuenta de la prioridad que tenía desarrollar estos nuevos marcos de cooperación. Y ahí comenzamos a utilizar esta nueva frase, este nuevo concepto de cooperación digital. Mucho ha pasado. El secretario general de Naciones Unidas formó un grupo con prestigiosos integrantes, entre los cuales estaba el colega Edson Prestes, que está aquí con nosotros hoy y que hablará más adelante. Y ese grupo tomó decisiones muy relevantes, hizo recomendaciones al secretario general de Naciones Unidas, que fue el comienzo de un nuevo proceso. A partir de eso, el secretario general de Naciones Unidas hizo sus propias recomendaciones, lo que se ha llamado el Roadmap para la cooperación digital, y todavía estamos todos discutiendo cómo podemos implementar, cómo podemos llevar a cabo esas recomendaciones, tanto del High Level Panel on Digital Cooperation, ese grupo formado por el secretario general, como del Roadmap propuesto por el propio secretario general, cómo podemos ir convirtiéndolo en nuevos mecanismos de cooperación. Hay ideas muy interesantes que vamos a llevarlas a cabo en los próximos meses y algunas probablemente el próximo año. Crearemos nuevos mecanismos de alta participación, involucraremos mejor a todos los actores, a los gobiernos, pero nada de esto es útil si no seguimos trabajando todos los días en el fortalecimiento de la cultura de participación de todos los actores en el desarrollo de políticas. Los problemas que enfrenta el mundo digital y la economía digital y los derechos humanos frente a las nuevas tecnologías no son problemas que pueda resolver solamente un actor. No puede ser resuelto por los gobiernos, no puede ser resuelto por organismos internacionales o por la academia o por la comunidad técnica. Todos tenemos que estar juntos en esto. Estos cambios que estamos procesando a nivel global también tienen su contraparte a nivel regional. A nivel regional también hemos construido muchos mecanismos y herramientas de cooperación, pero también esas herramientas tienen que ser revisadas y tienen que ser maduradas. Necesitan evolucionar para que podamos interactuar mejor entre todos los organismos existentes, foros existentes, para que podamos interactuar, para que las decisiones que se toman mayoritariamente a nivel local, las decisiones de políticas, sean decisiones bien informadas, teniendo en cuenta la visión de todos los actores y teniendo en cuenta las experiencias de otras partes del mundo. El desafío es grande, pero vamos a ver algunas innovaciones muy pronto, cosas concretas, en este camino que comenzó con el High Level Panel on Digital Cooperation, el grupo creado por el secretario general de Naciones Unidas. Lo único que puedo transmitir aquí a la audiencia en general es que necesitamos seguir conectados, seguir participando en esto para que las voces de todos nosotros sean escuchadas y tenidas en cuenta para que las soluciones sean soluciones que contemplen la diversidad de colores, la diversidad de intereses, la diversidad cultural de todos los que estamos interesados en estos problemas a nivel global. Muchas gracias, Enrique. Obrigado. Gracias. Gracias, Raúl. Yo quiero, bueno,
Yo pido que el profesor Edson Prestes, que es el próximo ponente, quiero decirles que ha sido una de las personas que participó en este panel de alto nivel convocado por ONU en 2018. Así que él tiene una visión interna del proceso de cómo se hicieron las recomendaciones. Entonces, yo quisiera escuchar ahora al profesor Edson, que es de la Unidad Federal de Río Grande do Sul, y para que pueda contarnos su visión y su aporte de cómo ha sido este proceso desde la convocación que hizo ONU para el trabajo de alto nivel. Por favor, profesor Edson. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Es realmente un gusto estar aquí hablando justamente de cooperación digital y este proceso que culminó en la publicación de Independence. Y ahora nosotros tenemos el Roadmap Corporation. Fue un proceso muy intenso que empezó en junio de 2018 con la invitación del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Y desde entonces nosotros empezamos a pensar cuáles áreas nosotros necesitábamos más cooperación digital. Bueno, entonces lo que hizo el secretario fue empezar a invitar a personas de distintas áreas, distintos segmentos de la sociedad, como por ejemplo nosotros tuvimos el panel compuesto por 20 personas más o menos, como Paul-Chair, incluso Paul-Chair Jack Ma, y nosotros tuvimos 2 premios Nobel, vicepresidente del Banco Mundial, expresidente de Suiza y algunos miembros de la sociedad civil, cada uno de estos miembros con foco distinto e incluso hablando un poco de sus experiencias en áreas distintas. Entonces, tuvimos algunas discusiones importantes, como por ejemplo discusiones sobre el derecho humano, inteligencia artificial, necesidad digital, entre otras discusiones como por ejemplo economía digital. Sin embargo, en los primeros momentos nosotros teníamos más como un brainstorm y en este brainstorm cada uno de nosotros, estaba encargado cada uno de hablar de cada una de las áreas. E incluso fue nuestra primera reunión en septiembre durante la asamblea a la Junta General de ONU y a partir de esta discusión inicial nosotros hicimos una serie de convocaciones públicas y empezamos a escuchar a los distintos ciudadanos en distintas partes del mundo. Creo que además de este brainstorm inicial, el punto clave fue escuchar a las personas, porque no sirve de nada tener a varios expertos dentro de una sala pensando en los problemas y de repente si esos problemas no son los problemas reales que quiere solucionar la población en general. Entonces, pasamos por un proceso de consulta muy amplio. Las consultas se hicieron por medio de informes enviados por el portal de Naciones Unidas. Tuvimos consultas abiertas, consultas más centradas y también tuvimos más visitas locales y numerosas misiones. En particular, he tenido la oportunidad de participar de una de las misiones en Israel. En Israel, nosotros en 3 días visitamos alrededor de 14 o 15 instituciones gubernamentales, privadas, de la sociedad civil también, y todo esto para poder fundamentar nuestras recomendaciones. Es decir, a partir de estas retroalimentaciones nosotros logramos hacer como una alineación mejor de los mensajes de septiembre de 2018. Nosotros a partir de entonces hicimos algunas reuniones presenciales, una al inicio de 2019 en Ginebra. En aquel momento todavía no estábamos muy correctos del contenido del informe. Después hicimos una reunión en Helsinki, en Finlandia, y un punto muy importante era que la sociedad global participó justamente de este proceso. En Finlandia tuvimos la oportunidad de hablar directamente con el vicepresidente de Finlandia, tuvimos la oportunidad de hablar también con el vicepresidente de Microsoft, con varios miembros de organizaciones de los derechos humanos de distintas partes del mundo.
Entonces, todos los datos se recolectaron y a partir de entonces expusimos en el informe. Y uno de los puntos principales era justamente la promoción de la tecnología en beneficio del ser humano, es decir, protección del ser humano, protección de nuestros derechos y luego protección de nuestros derechos, pensando en toda la sociedad, en todos los principales actores de nuestra sociedad. Entonces, si observan ustedes en el informe, van a verificar que nosotros tenemos algunas partes de estructuras de gobernanza y algunas estructuras de gobernanza están más relacionadas a un público más específico, como por ejemplo el problema de los derechos humanos, problemas relacionados a seguridad y privacidad, problemas relacionados a inteligencia artificial. Es decir, el proceso es muy intenso. Con esas recomendaciones se ha entregado al secretario general en 2019 y a partir de entonces él organizó una serie de mesas redondas con distintos actores de la sociedad y esos actores de la sociedad eran actores de distintos segmentos de la ciudad, con participaciones de la empresa, sociedad civil, gobierno, a fin de discutir acciones concretas para cada una de las recomendaciones. Y luego al final de un año, incluso este año, nosotros tuvimos la publicación del Roadmap, que corresponde a una respuesta formal a nuestras recomendaciones, y luego a lo largo de la semana, si no me equivoco, el día 22, uno de los Estados miembros de Naciones Unidas adoptó la declaración de 75 años de Naciones Unidas y uno de los puntos clave fue justamente la adopción de la confirmación que necesitamos realmente tener mecanismos de cooperación digital que son extremadamente importantes si nosotros queremos tener una sociedad justa e igualitaria. Muchas gracias. Gracias, profesor Edson. Bueno, me gustaría pasar la palabra entonces a Lohane, por favor. Lohane Porciuncula trabaja en la parte de economía política de OCDE. Está afiliada a Beckman Klein Center en Internet de la Universidad de Harvard desde el 2018 y tiene investigaciones en datos de desarrollo. Por favor, Lohane, tiene usted la palabra. Voy a compartir mi pantalla con todos ustedes a fin de hacer una presentación más detallada a todos. Si pueden confirmar, por favor, cuando puedan verificar. Bueno, pues muy bien. Podemos aquí ver muy bien la pantalla de la presentación. Bueno, pues muy bien. Aquí la tenemos. Muy buenas tardes a todos. Buenas noches. Ya desde Francia es un gusto estar con ilustres panelistas, organizadores de Internet en Brasil. Bueno, mi presentación y mi perspectiva es intentar traer un poco de la discusión internacional y qué ha hecho OCDE con toda la zona referente a Latinoamérica. Me pareció esto bien interesante porque justamente la idea es intentar poner a todos, llevar a todos hacia un camino, es decir, de dónde viene Latinoamérica, dónde se encuentra, hacia dónde va en ese sentido. Bueno, en primer lugar, desde dónde viene la discusión de cooperación digital. Es muy interesante pensar, y al pensar en lo que Raúl ha hablado, de pensar un poco en términos de terminología, es decir, después hablamos sobre la parte de cooperación digital. Entonces empieza justamente en la perspectiva bien sectorial, justamente de pensar en términos de política relacionada con comunicación, con ordenadores o computadoras, que es justamente esta parte de telecom. En los años 80, OCDE, el primer comité que trata de esto, se denomina Information Communication Computer Policy Community. Es decir, la perspectiva todavía vemos que está muy sectorizada y cada experto verifica un único sector
concerniente a su trabajo. Cuando tenemos un cambio para pensar un poco, digamos, lo que significa la economía de Internet, eso se desarrolla entre 2000 y 2010 con una perspectiva un poco más amplia, que sería de economía digital, justamente pensando que no tenemos una economía de Internet separada de la economía digital, que en realidad es una economía, digamos, un poco más amplia, que trata de varios sectores, hacia una perspectiva, digamos, más moderna, que es la de pensar la transformación digital, que se refiere a varios sectores y que es una transformación horizontal. Me parece realmente muy importante pensar en esto, porque Latinoamérica fue uno de los proyectos piloto de OCDE para justamente intentar comprender de una manera más integrada la perspectiva de cooperación digital y de economía digital. Entonces, esto fue en 2014 que nosotros empezamos un proyecto mirando hacia Latinoamérica a pedido de BID a fin de intentar comprender no solo temas relacionados a ofertas, sino también con demanda. Entonces, los temas tradicionales de telecom, desde Spectrum, convergencias y temas de precios y competición en términos de telecomunicación, sino también para varios aspectos relacionados a la seguridad, a la parte del consumidor, gobierno digital, habilidades y negocios y salud, por ejemplo, y la parte de privacidad. Uno de los temas que hicimos y que fue justamente muy interesante en este momento fue intentar comparar cuál sería el estado de Latinoamérica con respecto a los países de OCDE. Y aquí vemos que son números de 2015, cuando verificamos que, de hecho, prácticamente la mitad de la población de Latinoamérica pasa por eso, está muy por debajo de los promedios de OCDE, tanto con respecto a los servicios. Logen, ¿será que podría poner en pantalla, en toda la pantalla llena su presentación, por favor? ¿Está mejor así? Bueno, pues ahora nosotros vemos que la transformación digital realmente afecta a todas las partes de la economía y luego a la vez nos ofrece tanto oportunidades como retos o desafíos muy importantes, sino a la vez las perspectivas sectorizadas y luego un hecho que realmente es muy importante, esos actores de política pública que vienen de distintos sectores, ellos no hablan el mismo idioma, no utilizan el mismo vocabulario. Realmente es muy difícil para el gobierno poder alinear las distintas demandas. Entonces, realmente es muy necesaria una visión más global, integrada y completa de gobierno a fin que logremos realizar esa transformación digital. Temas referentes, por ejemplo, desde privacidad hasta temas referentes a comercio, por ejemplo, y luego comercio y transferencia de datos son temas muy complejos que luego a menudo están en conflicto y es importante que se tenga una perspectiva muy amplia que involucre a todos los temas y los retos y oportunidades a la vez. Y lo que hicimos en OCDE y luego pasando una vez más y luego volviendo a la línea, digamos, a una línea del tiempo, luego de vocabularios que nosotros utilizamos para hablar de la transformación digital, es luego intentar comprender cuáles son los principales pilares de todo este análisis digital. Y vamos a este mundo, digamos, de 7 pilares que pasan por la idea de acceso en especial en términos de estructura, el uso de servicios, todo el tema de mercado laboral, la transformación del mercado laboral que conlleva tecnologías digitales, sociedad y luego todo el tema de inclusión, también ya hemos hablado de esto, la temática de confianza, no con respecto al tema de privacidad, como también temas relacionados a gestión de riesgo cibernético también y la parte de apertura de mercados que tiene que ver
con el comercio también en general. Y luego en este estudio que nosotros publicamos en 2019, que fue justamente intentar, de la misma manera que nosotros hicimos en 2016, sería luego aplicar un poco de este andamiaje total a Latinoamérica. Son varios estudios, entre ellos, bueno, ha mejorado la parte del acceso, sin embargo, no tenemos el acceso de gran parte de la población de Latinoamérica, que es justamente el tema de banda ancha, que vemos que eso está mejor. Sin embargo, vemos que todavía queda mucho por hacer con respecto a banda ancha fija, el tema de uso realmente donde están las empresas conectadas, sin embargo, pocas hacen el uso efectivo de las tecnologías y que las pequeñas empresas realmente están buscando, están realmente intentando tratar con grandes empresas de Latinoamérica cuando hacemos la comparación con otros países de Europa. Aquí, investigación, innovación, problemas de gestión entre las empresas. Vemos que esto realmente vemos que este es un gran obstáculo para la transformación y transacción digital. Todo eso muy referente a la automatización de sectores y de trabajos en Latinoamérica y que vemos que presenta alto riesgo de automatización y luego a la vez el problema de las habilidades y de las capacitaciones, que todavía sigue siendo una gran preocupación para toda la zona. Este tema también de la retención de los talentos en esta área. Vemos que hay realmente una gran eliminación de cerebros en esta zona y la parte de la confianza también, y que ahora empieza a ser, digamos, un poco más tratada en esta zona por medio de leyes recientes que se implementan y que todavía vemos que es un tema muy nuevo y que muchos desconocen para poder implementar en sus empresas y cómo manejar esas preocupaciones con los consumidores. Y claro, también este tema de la apertura de los mercados, la participación regional en las redes globales también. Entonces, pasé rápidamente por algunos temas porque, como los otros ponentes ya hablaron, realmente es un mundo de temas tratados cuando hablamos de la transformación digital, y solo quisiera dejar algunas pocas recomendaciones cuando pensamos en los pasos siguientes para lo que es necesario para que Latinoamérica pueda ubicarse, digamos, en términos de escenario global de diálogo de transformación digital. En primer lugar, entonces, podemos pensar que de forma básica debemos certificar que las personas, las distintas zonas realmente están conectadas, nadie está de fuera, es una premisa realmente para la participación digital. En segundo lugar, debemos facilitar la difusión de las tecnologías avanzadas, en especial para las pequeñas empresas y en zonas realmente que están más detrás de todo eso, y luego garantizar la innovación para nuevos negocios y startups también, que son muy importantes para el mercado laboral. Debemos invertir en educación y luego apoyar el desarrollo de nuevas habilidades necesarias para esta transformación digital. Eso no son tan solo habilidades relacionadas a transformación a TI, sin embargo, son habilidades sociales y de comunicación. En quinto lugar, es importante confirmar que temas relacionados a confianza, como por ejemplo la privacidad, seguridad, protección al consumidor, son importantes por medio de los gobiernos, los órganos reglamentarios, y luego promover una integración del mercado en Latinoamérica. Se habla mucho de la posibilidad de un mercado, digamos, más digital. Entonces, eso es una recomendación que hemos hecho desde 2015, 2016 para toda la zona y que hay que implementarse para que la zona realmente esté más elevada en su posición global, no tan solo en términos de los consumidores, como también de tecnología digital. Y luego también es importante certificarse de que toda la zona participa realmente de temas y luego discusiones emergentes en la actualidad.
Este proyecto de transformación digital, One Digital, ha pasado por varias etapas. En primer lugar, pensamos en este andamiaje de 7 pilares que ya les hablé, luego después hablar del lado más práctico y verificar cómo implementamos esto en el ámbito más nacional, y luego se centra también en 2 principales tecnologías emergentes: inteligencia artificial, blockchain. En OCDE el año pasado se lanzó la recomendación de inteligencia artificial, que es como un guión de principios que después se ha adoptado por G20. Y luego la temática de blockchain, mucha cosa todavía se está haciendo y se está discutiendo en ámbito global. Sin embargo, lo que quisiera dejar aquí, hablar y concluir, se refiere a la política de datos. Es realmente el nuevo modelo de temas referentes a la economía digital. Será la tercera etapa de este proyecto en OCDE a partir de 2021, y de hecho es la nueva frontera de retos cuando nosotros pensamos en políticas y política de economía digital o de transformación digital. Entonces, tenemos esta línea presente en todas las temáticas referentes a la economía digital, y luego es necesario realmente que esté presente realmente en la mente de los gobiernos, de los órganos reglamentarios y entidades multilaterales de toda la zona, sociedad civil, academias, etcétera. Cada uno de los temas realmente se refiere como un ciclo de seminarios por sí mismo, pero yo tengo que hablar rápidamente, no puedo abarcar todos los temas aquí en esta charla, pero solo quisiera dejarles los temas relacionados a nuestros trabajos regionales y nacionales también que ya se hicieron, y luego algunos recursos que pueden encontrar aquí y pueden también confirmar esas informaciones. Muchas gracias, Lorraine. Ahora vamos a solicitar a la conferencia de Lía Hernández, es directiva del Instituto IPANDEC de Nuevas Tecnologías, y que es justamente una organización más centrada en las investigaciones, derechos digitales y distintas partes de la gobernanza política de Internet. Por favor, Lía, tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradezco al Comité Gestor de Internet de Brasil por la invitación a esta su 10ª edición del Foro de Gobernanza de Internet de Brasil. Mi nombre es Lía Hernández, como ya lo mencioné Enrique, y soy la directora ejecutiva de IPANDETEC. IPANDETEC es una organización de la sociedad civil panameña que participa activamente en los procesos de gobernanza de Internet a nivel nacional, regional e internacional. Aproximadamente, y un poco siguiendo lo que señalaba Raúl, de que muchos de los que están aquí vienen desde que han comenzado los foros de gobernanza de Internet en la región. Yo puedo decir que mi participación, nuestra vinculación a los foros y a los procesos multisectoriales de gobernanza en la región latinoamericana comenzó en el año 2014. Y desde entonces hemos visto unos grandes avances y unos grandes logros en cuanto al tema de la cooperación digital en nuestra región. IPANDETEC está basada en la ciudad de Panamá. Sin embargo, nuestro campo o espectro de trabajo es todo Centroamérica, porque como saben, estamos junto a 2 grandes países como lo son Colombia y México, y muchas veces nuestra pequeña región pasa desapercibida. Entonces, la mejor manera de promover estos temas y crear esta cooperación multisectorial en materia digital es trabajar en coalición, y es lo que hemos venido haciendo con IPANDETEC junto con otros partners a nivel local en cada uno de los países de Centroamérica. Cabe destacar que a pesar de que el tiempo que tenemos participando en estos foros es muy poco, podría decirse que son 5 años, 5 años, creo que se han logrado significativos cambios o significativas cosas por destacar, entre las cuales me gustaría mencionar que IPANDETEC fue la organización anfitriona del Foro de Gobernanza de Internet en su 10ª edición en la ciudad de Panamá, este evento que no se había hecho en Panamá en ninguna de sus antiguas o anteriores 9 ediciones, y lo que hizo que la comunidad del Internet del país lograra consolidarse y ser más
más activa en estos temas. A raíz de esto se dieron otros grandes cambios como la creación del capítulo de Internet Society ISOC en la ciudad de Panamá, que tampoco existía, a diferencia de otros países de Centroamérica como Costa Rica, que ya venían trabajando con un capítulo de ISOC. Y posterior a esto, las reuniones de ICANN y del LACNIC volvieron a Panamá después de casi 10 años de estar ausente en nuestra región, ya que, como saben, para que el éxito de este tipo de alianzas y el seguimiento de las agendas en materia digital en nuestros países sea exitoso, se debe dar gracias a la conjunción de esfuerzos entre la sociedad civil, el gobierno, la empresa privada, la comunidad técnica, y en el caso de Panamá incluimos mucho a la academia, a pesar de que la academia es considerada como que se encuentra dentro de la sociedad civil en los procesos del LAC-IGF y del IGF mundial. Y creo que se pueden ver de manifiesto muchos los avances que hemos realizado en nuestra región, al grado de ver que ya en Panamá vamos por una tercera edición del Foro de Gobernanza de Internet. Lo hemos realizado en el mes de julio. Y posteriormente a esto también hemos colaborado en la realización desde IPANDETEC como organización de la sociedad civil en el Foro de Gobernanza de Internet, tanto de Honduras como de Nicaragua. Y el día de ayer, por cierto, estuve ayer participando en el Foro de Gobernanza de Internet de Costa Rica. Aunado a esto, también cabe mencionar los esfuerzos que desde cada uno de los países de Centroamérica se están realizando por intentar incluir en la agenda gubernamental, porque es muy bonito y es muy enriquecedor participar en este tipo de espacios. Sin embargo, si la comunidad, ya sea de Internet o de temas que no son explícitamente de Internet o de tecnología, no se involucran o entienden en qué consiste la gobernanza, es muy difícil que se incluyan a nuevos actores y que estos nuevos actores puedan ser un relevo. Siempre he alabado y me gusta muchísimo el programa que tiene el CGI-BR con respecto al youth y a los jóvenes en Brasil, porque es una manera de ir creando capacidades y generando nuevas personas que puedan reemplazarnos a nosotros en el futuro, y que así como personas como Raúl y como Edson, que han participado hace mucho tiempo en estos temas, y muchos de ustedes que también están aquí, sería bueno que en 10 años, en 20 años veamos a estos jóvenes liderando estos procesos participativos y multisectoriales. Cabe destacar que, como mencionaba, es súper importante esa relación con nuestro gobierno. Nosotros tenemos relaciones directas con los diferentes órganos del Estado, sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo en los países de Centroamérica. Sin embargo, es muy difícil explicarles a ellos que ellos entiendan qué es la gobernanza, porque para ellos la gobernanza básica y exclusivamente consiste en regular, legislar o emitir leyes para el manejo de la tecnología, cuando no lo es así. Entonces, este es un proceso un poco cansón, que a veces mucho depende de la sociedad civil, que de ese empujón y de otros actores como los capítulos de ISOC en los países, para que el gobierno se logre involucrar y logren participar en este tipo de eventos. Y bueno, nada como mencionar también mi rol dentro del comité de programa del LAC-IGF, al año siguiente de haber organizado y conocido tras bastidores lo que es organizar un evento como el LAC-IGF de manera presencial. Tuve la oportunidad de aplicar y comenzar a representar a mi sector sociedad civil junto con mis compañeras María Paz Canales de Derechos Digitales y Valeria Betancourt de APC. Valeria Milanés estuvo antes que yo, fue la posición a quien yo reemplacé en el comité de programa, y hemos participado activamente siendo como los voceros de la sociedad civil ante el comité de programa de LAC-IGF, el cual está llevando un proceso de modernización y de cambio, el llamado LAC-IGF 2.0, y creo que la clave para que este LAC-IGF 2.0 sea un éxito, y creo que de este tema podría comentarnos mucho más a fondo y mucho de mejor fuente Raúl, es la participación de todos. Se habla mucho de que en los eventos son las mismas temáticas, que son los mismos actores, que son los mismos expositores y los mismos ponentes. Sin embargo, cuando se abre ese proceso abierto para sugerir temas, para buscar actores o personas que estén involucrados, que puedan dar su tiempo a disposición de una manera voluntaria, porque todos estos procesos son de manera voluntaria, que no te vas a ver un resultado a corto o mediano plazo. Son resultados que vas a ver a largo plazo, como ha pasado con IPANDETEC, que hemos estado después de 6, 7 años, se han presentado oportunidades a nivel internacional de hacer proyectos en conjunto con el gobierno y otros órganos o organismos internacionales para promover las temáticas de la gobernanza en el país. Entonces, creo que es básico y fundamental que comenzamos a empoderarnos de los temas, a ocupar espacios y a ver estos temas como una prioridad en las agendas, y sobre todo a ir incluyendo a nuevos actores al ecosistema, tanto local, que luego se va a expandir en el ecosistema
el ecosistema regional y posteriormente en el mundial. Para mis colegas de Centroamérica puede ser un poco difícil porque somos una región bastante pequeña y a lo mejor siempre ven al mismo panameño, al mismo guatemalteco en este tipo de espacios, pero creo que es una labor que no es imposible y es la manera de poder seguir manteniendo estos temas en agenda y que sean prioridad para cada uno de los sectores que conforman los procesos de gobernanza de Internet en la región. Muchas gracias. Muito obrigado, Lia. Muchas gracias, Lía. Yo pido la palabra al doctor Raúl nuevamente porque él tendrá que salir a otra reunión a las 5. Y yo tenía algunos temas que yo quisiera preguntarle. Entonces, antes de pasarle la palabra a Thais, yo quisiera que Raúl también comente algo más, porque sabemos que él participó activamente en el GF recientemente, que discutió este tema de la cooperación digital y que pudiera hablar un poco muy rápidamente sobre el tema de la reformulación del GF Plus, que es una de las arquitecturas de cooperación sugeridas como posibles para el futuro de la cooperación digital. Por favor, Raúl, dos pequeños comentarios sobre este tema, la GF y GF. Del que habló Edson antes, sobre el reporte del panel de alto nivel de cooperación digital, y a partir de eso, la hoja de ruta que elaboró el secretario general de Naciones Unidas, se proponen algunas nuevas arquitecturas de cooperación. El panel de alto nivel propuso 3 arquitecturas diferentes, de las cuales una de ellas era el IGF Plus, como la nueva versión del IGF. Y esas 3 arquitecturas que proponía no eran excluyentes. Así lo tomó el secretario general de Naciones Unidas, que en su hoja de ruta propone combinar algunos de los aspectos del IGF Plus, del IGF Plus, con componentes de las otras 2 alternativas. En eso se está trabajando. Básicamente consiste en generar que el IGF esté más orientado a la producción de algún tipo de resultados, sin convertirse en un mecanismo de negociación, porque no es la idea, que sí que pueda que pueda producir resultados más tangibles, que sean útiles para los tomadores de decisiones de todo el mundo. En esta discusión, creo que es importante mencionarlo, se ha tomado muchas veces como ejemplo algunas de las cosas que se hicieron en Brasil durante la reunión de Net Mundial en 2014, que justamente logró eso, logró producir resultados sin establecer mecanismos formales de negociación. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es incrementar la participación de alto nivel, que los líderes de organizaciones del tercer sector y de empresas privadas y de gobiernos participen para que justamente las discusiones tengan impacto real luego en las decisiones que se toman. Y también que se puedan utilizar las experiencias para acelerar los mecanismos de cooperación. Hay algo que se propone, que es el acelerador de cooperación, que es justamente, facilitar desde este lugar del IGF la posibilidad de que haya mejores cooperaciones entre los distintos organismos existentes. Ese creo que es uno de los objetivos más importantes y más difíciles de lograr, que es mejorar la interacción entre los múltiples foros y mecanismos que existen en el mundo donde se discuten cosas relevantes desde el punto de vista de la cooperación digital. Ese es uno de los grandes desafíos y, muchos estamos trabajando y tratando de aportar humildemente a la discusión en ese sentido. Como dije en mi primera intervención, la realidad en América Latina, en la región, no es muy diferente. Los desafíos son los mismos. Es incrementar la participación de alto nivel, producir resultados tangibles que puedan ser utilizados por los policymakers, que haya una mejor integración entre los diversos foros que existen, los foros nacionales, como en el que estamos hoy, otros foros regionales, foros gubernamentales, foros específicos sobre temas específicos. Entonces, que todo eso se puedan alimentar unos a otros para que a la hora de tomar decisiones, los políticos que toman decisiones no inventen cosas que no han sido discutidas, o sea, que se basen efectivamente en las discusiones que han tenido lugar entre los múltiples actores y que también aprovechen las experiencias que ya existen en otras partes del mundo. En este sentido, el LAC-IGF
que es el IGF de América Latina y Caribe, ha estado discutiendo posibles mejoras por los últimos 12 meses. Hace poco, mi colega Carolina Aguerre y yo presentamos al comité del LAC-IGF una serie de recomendaciones que esperamos que sean tenidas en cuenta en alguna manera, que sean discutidas. Algo ya se discutió en la reciente reunión virtual del LAC-IGF, y son todas ideas que van en estos mismos sentidos. O sea, más o menos las problemáticas y los desafíos que vemos a nivel global no son muy diferentes que los que vemos a nivel regional. Tenemos que trabajar en eso porque lo peor que nos puede pasar, el peor escenario, es que los mecanismos multipartitos de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder, como les llamamos en inglés, pierdan relevancia. Si pierden relevancia, si dejan de ser relevantes para la comunidad, entonces habremos perdido una oportunidad histórica de crear mecanismos innovadores, una nueva forma de desarrollar políticas en esta área y de incrementar la cooperación para el beneficio de todos los ciudadanos de la región. Así que esperamos que sí, que podamos avanzar y que haya progresos concretos en el corto plazo. Espero haber respondido la pregunta, Enrique. Obrigado, Raúl. Gracias, Raúl. Sí, contestó. Bueno, vamos a seguir con Thais Niffenegger, jefe del sector internacional de Anatel, nuestra agencia de telecomunicaciones experta en TICs. Tiene experiencia tanto en foros nacionales como internacionales. Por favor, Thais. Gracias, Enrique. ¿Me escuchan bien? Sí, pues bien. Fue buenísimo escuchar a los colegas. Yo trataré de ser bastante breve para que podamos seguir y aprovechar nuestro tiempo para el diálogo que viene. Durante el lanzamiento del Roadmap para la Cooperación Digital, el secretario general de ONU mencionó dos aspectos importantes. El primero es que no debemos permitir el desarrollo tecnológico que él supere nuestra capacidad de gestionarlo. Y el segundo es que alertó también a los peligros de la desigualdad digital. Yo menciono una charla suya. El peligro de las divisiones digitales se convierten en la nueva cara de la seguridad. Son dos temas que planteó y que son muy emblemáticos. Y aprovechando lo que dijo él, yo quiero decir que primero es importante, muy importante que observemos que la pandemia de COVID-19 trajo a flote de una manera muy clara para nosotros el rol muy fundamental que tiene Internet en nuestra vida actualmente, tanto en lo que se refiere a los aspectos económicos como también los aspectos sociales, y esto nos plantea diversos desafíos. Y la falta de acceso todavía representa un importante obstáculo que nosotros tenemos que superar, y también lo que se trae en Roadmap sobre la conectividad es muy válido. La infraestructura de Internet es un elemento clave para hacer factible la mayor conectividad, y en este punto los gobiernos tienen un rol fundamental en la promoción de las condiciones para que esta infraestructura de hecho se implemente, asegurando, por ejemplo, la promoción de inversiones, el aumento de la competición, pero también principalmente es el diseño de las políticas públicas para que el acceso sea universal. Y esto debe ser una prioridad absoluta para nosotros. Y aparte de eso, aparte de este acceso universal, tiene que ser seguro, tiene que ser accesible en términos de precio para los consumidores. Y para ello tenemos que tener a la vez una perspectiva que sea a la vez amplia, y que estas soluciones sean a medida, teniendo en cuenta las especificidades locales. Yo pienso que es ahí que está nuestro gran reto. En este punto, la cooperación es un factor clave para que nuestras acciones ocurran de manera rápida e inclusiva. Es importante ver que las soluciones
tienen que ser transversales porque afectan la cadena de valores, que es muy compleja y que involucra múltiples actores, desde productores de tecnología hasta el usuario final. El roadmap incluye algunos puntos de acción que podemos agrupar más o menos en 3 ejes principales. Son las acciones que el mismo secretario general quiere implementar, como por ejemplo la creación de una coalición para la inclusión digital, de un organismo de asesoramiento para la inclusión digital, son partes fundamentales en esta discusión. También el roadmap incluye acciones en donde están incluidas las agencias de ONU, como por ejemplo el establecimiento de una plataforma con stakeholders, con diálogo político sobre las nuevas tecnologías que llevaría a cabo OIT y por PNUD. Y por fin, hay las acciones que están dirigidas a los Estados miembros, empresas, academia y demás actores. Es ahí que entramos nosotros. Y para ello nosotros necesitamos, de hecho, mecanismos de cooperación que sean más eficientes, como Raúl mencionó hace poco. Propuestas como IGEF Plus son soluciones de arquitectura de gobernanza que van adquiriendo mucha fuerza, y la intención de todo eso es acelerar estos mecanismos de cooperación y a la vez también involucrar a los actores de más alto nivel en esta discusión, en un esfuerzo para que podamos, de hecho, mejorar la coordinación a nivel global. Y otro tema que también se mencionó en el roadmap y que es importante resaltar son los temas relativos a la seguridad cibernética. El roadmap propone, con algunas reservas, una declaración sobre seguridad digital y la confianza, que sería negociada por Estados miembros y endosada por otras partes interesadas. Entendemos que cualquier avance en el entendimiento compartido sobre la seguridad cibernética tiene el poder de aumentar la confianza de manera general en el sistema. La idea central es que la robustez en el sector de seguridad también y protección de datos, como se comentó antes, necesariamente tienen que ser amplias. Este sistema, por ejemplo, si tiene puntos más débiles en la seguridad, el sistema todo se ve afectado. De nada vale tener un sistema de seguridad muy bueno en algunos países más desarrollados, pero en los otros tener fallas de seguridad. Y esto afecta a la Internet de manera general. Y luego el roadmap se encuentra en estos retos cibernéticos en términos de desarrollo. Es muy importante. Muchas veces estamos muy de técnica, muy involucrados con eso. Nos olvidamos de los consumidores de manera general. Nosotros tenemos también a todas las partes que componen este ecosistema y que realmente necesitan presentar condiciones adecuadas, informaciones, condiciones a fin de hacer este uso seguro de Internet. Una Internet que no es segura perjudica en especial la parte más débil de la sociedad. Sin embargo, bueno, en especial los países en desarrollo, los grupos más marginalizados. Y luego, hablando un poco más de nuestra zona, al hablar en esta charla, quisiera recalcar que ese programa se ha promocionado por el CDE y seguramente señala hacia una orientación muy adecuada para los países de la región. Entonces, para eso quisiera hacer como, por ejemplo, una publicidad y recordar que OCDE está finalizando un estudio sobre transformación digital en Brasil. Se lanzará al final del mes siguiente. Entonces, ya invito a todos justamente para poder prestigiar ese estudio y que seguramente va a traer varias recomendaciones muy útiles para Brasil. Y al hablar un poco más de nuestro contexto local, un punto de diálogo que nosotros tenemos con este roadmap de Naciones Unidas es la Agenda Digital de Mercosur, que se denomina GATT, que es el Grupo de Agenda Digital de Mercosur, que se estableció en 2017 por el Consejo Mercado Común de Mercosur y tiene el objetivo de promocionar Mercosur Digital por medio de la ejecución de un plan de acción que es bianual con propuestas incluso de políticas e iniciativas comunes.
bien como también una serie de plazos, de enmiendas. Ese documento trae un plan de acción con una serie de compromisos, algunos que les puedo señalar. Es la promoción de una infraestructura digital de conectividad para la zona, seguridad, luego confianza del entorno, ambiente digital, habilidades digitales. Aquí hablamos más de la política de capacitación, gobierno digital abierto, innovación, aspectos técnicos y regulatorios, y luego la coordinación y acuerdos internacionales. Hablando más precisamente, algunas de las principales iniciativas del plan implican como, por ejemplo, el uso de herramientas financieras regionales, acuerdo de eliminación de HOME, que es uno de los puntos incluso que se ha aprobado en el ámbito de Mercosur, todavía necesita aprobación de nuestro Congreso, sin embargo, camina poco a poco, ofreciendo mayor coherencia normativa de políticas nacionales para la región, que implica el tema de la protección de datos, fomenta el uso de tecnologías digitales por parte de pequeñas y medianas empresas, que es justamente este grupo a fin de promocionar esta parte comercial del bloque. Y luego iniciativas conjuntas en términos de gobierno abierto, datos, servicios transfronterizos, etcétera. Yo creo que una de las principales entregas que hemos tenido en este grupo de la Agenda Digital de Mercosur fue este acuerdo para las firmas digitales. Yo creo que esto realmente debemos celebrar. Todavía tiene un alcance limitado porque solo en los países de Mercosur. Es importante señalar que hasta entonces Mercosur no contaba con una agenda que coordinara temas relacionados a la economía digital. Hasta recién nosotros teníamos tópicos más avulsos y que estaban más orientados de forma más esporádica. Es un gran avance realmente si logramos identificar esas sinergias de iniciativas locales y luego si intentamos crear puentes de diálogos con otras zonas como Caribe y con las demás partes del globo, y con esto solo tenemos beneficios. Y luego la creación de GAD y que ha permitido la creación y luego la elaboración de esta agenda integrada. Tenemos la parte de la digitalización con prioridades, metas, plazos. CETIC.br ha hecho un importante estudio para intentar traer un poco más esta parte de indicadores y creo que eso nos orienta muy bien con respecto al trabajo que se debe realizar. Yo creo que el mayor reto para nosotros y que estamos aquí en la parte del gobierno es poner en práctica esta parte de cultura que señala para soluciones más complejas, multisectoriales, con esta mirada más holística, temas más bien construidos. Y eso es insuficiente para dar abasto de los desafíos de Internet y conectividad que necesariamente son globales. Yo creo que las alianzas también que tenemos con entidades locales como CETIC son fundamentales. Entonces puedo enlazar OCDE, que es muy presente aquí en la región y aquí con nosotros y con Brasil. Nuestra intención como gobierno es promocionar este diálogo siempre más amplio y luego incentivar la promoción de los derechos digitales en Brasil, en toda la región de manera más inclusiva. Solo quisiera aprovechar incluso para decirles que para los que no conocen dentro de Anatel los temas internacionales y los referentes a conectividad y otros en el área de telecomunicación, discutimos eso de manera bien amplia, no tan solo en términos de gobierno, sin embargo, invitamos a toda la sociedad para que participen, para los que tengan interés. Les ruego que echen una mirada en nuestro portal de Relaciones Internacionales y que participen en nuestras comisiones brasileñas si tienen interés en ayudarnos en esta parte de promoción de cooperación internacional en términos digitales, más específicamente en los temas de telecom. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero que podamos hablar con los participantes. Muchas gracias, Thais. Ahora vamos a escuchar a Andrés Sartre. Andrés, directivo regional de ACIET, que es la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones. Por favor, Andrés tiene la palabra.
Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Primero pedir disculpas porque originariamente tenía que estar Mariliana Méndez, pero ha tenido un inconveniente de última hora y no ha podido participar. Como decía, muchas gracias por la invitación. Después de ya todas las interacciones que hemos tenido, es difícil decir cosas nuevas, pero bueno, lo vamos a intentar, ¿no? Yo, como comentabas, trabajo en ASIET, en la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, y a su vez también formo parte de la AKIGF, de la IGF, la versión regional de Latinoamérica, como miembro del comité de programa por parte del sector privado, ¿no? Entonces, antes de empezar, a mí me gustaría dar un poco de contexto en qué situación y cómo nos encontramos para valorar la importancia realmente de las políticas de Internet y de la cooperación reforzada entre todos los actores, ¿no? Digamos, en los 2 últimos años se ha producido cerca del 90% de los datos desde que surgió Internet. Y si algo nos ha enseñado la pandemia, que nos ha enseñado el COVID-19, es que más que nunca la importancia de Internet como un sistema vehicular de nuestras sociedades, y ahora más que nunca, por tanto, las políticas de Internet deben ser tratadas a más alto nivel, ¿no? Porque debemos ser capaces de generar un sistema confiable, protegido y en competencia, de generar mecanismos que aseguren que la web siga siendo abierta e interoperable, que se promueva la innovación, la competencia, sin elegir ganadores y sabiendo resguardar y empoderar al usuario, ¿no? Vemos como, por desgracia, Internet viene tensionado por 2 tendencias. Una de la autorregulación y autogestión, donde actores privados globales de carácter dominante toman las decisiones sin vigilancia ni responsabilidad de los estados, frente a un modelo patrocinado, es cierto, por un pequeño grupo de países, pero de vital importancia, ¿no? de una Internet compartimentada, fragmentada y controlada por los estados de manera poco clara y democrática, ¿no? Y yo creo que debemos avanzar hacia una vía que mantenga la apertura de Internet y la libertad, pero que también respete el papel de los estados democráticamente elegidos, ¿no? Como decía al comienzo, la cooperación digital entre los distintos actores, por tanto, es más importante que nunca. Pero quizás, y como se ha mencionado aquí, tenemos la paradoja de que los actuales espacios de colaboración y cooperación se encuentran, en cierta manera, en entredicho. Han pasado ya más de 15 años desde el WSIS de Túnez y, por tanto, era necesario analizar en qué estado se encuentran hoy los debates de gobernanza y de cooperación digital y qué impacto real realmente están teniendo las agencias en las agendas de los gobiernos y de los otros sectores, ¿no? Debemos, y por eso nos hemos tenido que replantear dónde deben darse y de qué forma los debates sobre gobernanza de Internet, hasta dónde pueden llegar los límites del modelo multi-stakeholder, cómo somos capaces de compaginar agendas que aparentemente son contrapuestas y cómo se configuran las temáticas de estos espacios, ¿no? Entonces, debemos plantearnos qué aciertos y qué dilemas ha tenido la gobernanza digital, ¿no? Yo creo que el principal acierto de la gobernanza en un inicio fue el reconocimiento explícito del rol del sector privado, de la sociedad civil, la comunidad técnica en la construcción de las reglas para el ordenamiento de Internet, lo que supuso realmente una ruptura con lo que teníamos antes, ¿no? Desde el principio de que los estados y solo los estados debían ser los responsables de definir las reglas del ordenamiento internacional. Y esto con Internet se ha roto, ¿no? La naturaleza geográfica de Internet nos lleva a que esta ruptura, yo creo, sea inevitable, ¿no? Y luego, yo creo que si echamos la vista atrás, yo no soy de los pioneros en gobernanza de Internet, como pues Raúl o Demi, que va a hablar luego, Edson, pero sí que llevo varios años participando en los IGF globales, las IGF regionales, y es la labor de aprendizaje conjunto que nos ha dado la gobernanza de Internet y los espacios de gobernanza de Internet. Cuando llegábamos a los IGF y poder escucharnos desde un nivel duro pero correcto, ver esos espacios, quizás las mejores discusiones que uno podía tener sobre neutralidad de red, privacidad y otros tantos temas. Pero pasado ese tiempo, yo creo que es necesario que nos repensemos los espacios de debate. Y con todo el IGF tenemos que a día de hoy tiene una falta de presencia clara de gobiernos y del sector privado, una falta de balance en la elección de temáticas muy vinculadas a uno de los sectores y una falta de resultados que se puedan trasladar a otros ámbitos de decisión, ¿no? Yo creo que necesitamos principalmente repensar ese espacio y que este deje de ser principalmente un foro de catarsis, que pueda tener un engranaje más sólido y quizás implicancias reales en el diseño de políticas públicas. Yo quiero insistir en que el debate sobre gobernanza de Internet es más acuciante que nunca.
La privacidad, la concentración de mercado, el acceso, cerrar la brecha digital es más importante que nunca, y más cuando vemos la importancia que ha tenido Internet durante estos últimos meses, ¿no? Y yo creo que el High Level Panel Political Cooperation de Naciones Unidas surge, en cierta manera, por esa falta de impacto de los procesos del IGF. Y creo que además que si no somos capaces de reformarlo, si no somos capaces de reformar el actual modelo de gobernanza, serán creados nuevos elementos, nuevos espacios de debate que ya quizás seguramente ya no sean tan amigables o abiertos como el actual modelo que tenemos ahora, ¿no? Pero que probablemente quizás gocen de mayor efectividad a la hora de realizar las políticas públicas, cual es un retroceso, ¿no? Yo creo que además eso lo tenemos que solucionar entre todos y seguir manteniendo este espacio que nos ha dado tanta riqueza y tanto nivel de discusión, pero tenemos que ser capaces de vincular estos espacios de debate y estos espacios a esos espacios de decisión, tanto nacionales como internacionales, que lo que debatimos en el IGF realmente se puede decir, bueno, pues esto se debatió en el IGF y aquí, que es donde tenemos que debatir las cosas y decidir las cosas de verdad, pues vamos a tomar como referencia lo que allí se discutió. Y eso no está pasando a día de hoy. Y esto no quiere decir que los foros de gobernanza deban producir mandatos, no es el espacio. Incluso quizás tienen que aceptarse en otros temas que ahora mismo pueden ser vinculados a las agencias de comercio, etcétera. Y porque además, si produjese mandatos, esto traería la participación de muchos actores. Y además lo que tenemos que hacer es incorporar, recuperar actores que se habían ido, sobre todo del sector privado y de gobierno, ¿no? Y ya si repensamos el espacio en América Latina, yo creo que, como ha dicho Raúl antes, realmente pues pecamos de los mismos defectos que puede ser a nivel global, ¿no? Yo creo que precisamente la IGF está en un proceso de reorganización, pero también hay que hacer referencia a otros espacios, ¿no? Yo creo que es imprescindible volver a lanzar una agenda digital para América Latina. ILAC, coordinada por CEPAL, ha jugado un papel muy valioso en el pasado, pero ahora ciertamente queda fraccionado en otra serie de iniciativas y yo creo que es preciso recuperar ese valor que ha tenido ILAC de construcción de una agenda y de eso reforzarlo, ¿no? Yo creo que necesitamos un gran pacto por la digitalización en América Latina y es preciso tener mecanismos estables donde podamos participar todos y que realmente le den contenido y traslado a las distintas políticas públicas. Y bueno, y aquí creo que he cumplido más o menos mi tiempo y quedamos para las preguntas. Muchísimas gracias. Obrigado, Andrés. Então, para finalizar essa rodada, eu queria que o Demi Guesco... Gracias, Andrés. Quisiera entonces que Demi Guesco pudiera hablar con nosotros, por favor, sobre esta parte que es de NIC, sobre la parte digital. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Por casualidad, he estado en otra reunión hoy por la tarde, un panel de ONU, un conjunto de 3 países, Alemania, Portugal, Eslovenia, que están organizando reuniones y las discusiones eran sobre cooperación, Internet y cosas de este tipo. Me acordé, como por ejemplo, de lo que se habló más de una vez del documento del panel de alto nivel de cooperación digital que Edson Preste ha participado. Y me acordé de una presentación en Portugal hace 2 años que el secretario general de ONU, Antonio Gutiérrez, hizo, que me pareció muy interesante porque hizo un contraste entre el famoso documento de Barlow, que es la Declaración de Independencia del Ciberespacio de 96, un documento realmente muy interesante de conceptos más abiertos, y ha hecho este contraste con el otro documento publicado de la Declaración de Interdependencia del Ciberespacio, es decir, estamos en una etapa de interdependencia y una de las cosas bien importantes que se habló en la reunión es que Fabricio, que incluso ha hablado, él comentó lo siguiente, ¿no? Bueno, ya tenemos más esfuerzos en el área diplomática para una ruptura de Internet que esfuerzos para mantener unida Internet. Entonces tenemos un trabajo realmente por delante que es preservar la unidad de Internet y luego esta unidad está afectada de diversas maneras. Una de las cosas importantes es recordar que Internet es una estructura de capas sobre la que se construyen cosas. Las cosas que se construyen pueden ser buenas, malas. Sin embargo, la estructura de comunicación que permite que todos los habitantes del planeta puedan hablar es fundamental. Eso realmente repasa vía correo electrónico, web, son estructuras distribuidas. Los clubes específicos que hay pueden
sobrevivir, pueden desaparecer, pueden presentar reglas buenas o malas. No entramos en el tema, sin embargo, la estructura se debe mantener. Y tan solo para finalizar con respecto a esta zona, yo me acuerdo que nosotros tuvimos el orgullo de ver que Brasil está muy bien, está en primer lugar, pasó a Alemania en términos de infraestructura con menos riesgo local, porque no hay una piedra que pueda derrumbar nuestra estructura. Estamos muy bien repartidos, tanto proveedores como los puntos de cambio de tráfico. Esto pasa en Latinoamérica también, en la CNIC nos ayuda con estos puntos de intercambio de tráfico. Y es importante que estemos en este proceso de mantener Internet cohesa, única en el mundo, independiente de características específicas de algún club o de alguna aplicación que esté más relacionada a un país u otro. Sin embargo, nosotros vemos que esta lucha por mantener Internet en sus conceptos originales, como decálogo de CGI, nos muestra realmente cómo se ha apreciado en la reunión en Lituania. Todos los DGF han hablado que era una maravilla este marco civil. Sin embargo, es un conjunto muy sólido que ha sido muy alabado por muchos y no debemos arriesgar perder eso. Es importante aunarnos frente a una defensa de unidad de una Internet única abierta, como se ha propuesto desde el inicio, y evitar esfuerzos en el sentido de generar una división, una balcanización de esta red que nos es tan precisa. Muchas gracias. Nosotros tenemos algunas preguntas del público, de la audiencia, por favor, si podemos aquí verificar, son preguntas relacionadas a Latinoamérica. La pregunta de Isadora. Bueno, por lo que entendí, en los países latinoamericanos pasan por desafíos semejantes a los demás países. ¿De qué manera podemos hacer que la interacción sea más eficaz entre los núcleos de cooperación? Yo quisiera dirigir esta pregunta a Thais, que demostró en su presentación un conocimiento muy amplio sobre los derechos del Foro Latinoamericano de Cooperación. Thais, tratando de contestar a Isadora este tema de cómo mejorar esta cooperación que ya hay de diversas maneras. Bueno, Isadora, este quizás sea el gran reto. Tenemos diversas iniciativas fragmentadas que no conversan entre sí. En realidad pasa mucho por un cambio de cultura, incluso dentro del mismo gobierno, que vemos esta fragmentación a nivel interno. Vemos ministerios con iniciativas propias sin esta mirada más amplia. Esta misma lógica vale para la región también. Yo he hablado un poco de la agenda digital de Mercosur, que es puntual, es para los países de Mercosur, pero también vemos muy claramente que los retos que planteó usted son muy parecidos para los países de la región. Tenemos otros foros que son más amplios. Tenemos, por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones, discutimos el trabajo de desarrollo dentro de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos el CPO específico para eso. Entonces, nuestras ganas es aumentar esta discusión y llevar a foros más amplios. Tenemos OCDE mucho más presente aquí ahora, tanto puntualmente con algunos gobiernos, pero también con esta mirada a toda la región. Es otro espacio interesante de diálogo, y el mismo EGF también es un tema de mejorar nuestra participación y que logremos llevar a los actores interesados para que se sienten a la misma mesa y puedan poner allí, plantear cuáles son los desafíos, y a partir de eso difundir las mejores prácticas, tomar lo que ya se está haciendo en un lugar y reproducirlo en otro. Y así se encuentran estos espacios de sinergia. El camino es más o menos este, pero es un trabajo de hormiguitas, es un trabajo de cada día y que requiere mucha colaboración entre todas las partes involucradas. Muchas gracias, Thais. De hecho, este tema de la fragmentación de la discusión, la misma ONU en este documento dice que a veces en ONU diferentes agencias tratan el tema de manera desconectada. Una de las propuestas de este documento es unificar este esfuerzo dentro de Naciones Unidas para fortalecer este esfuerzo de cooperación digital. Otra pregunta de Isadora, que es para la mesa.
Quien quiere contestar, puede contestarlo. Volviendo al tema de la propuesta de IGF Plus, que sería un IGF con formato diferente de los anteriores, que se está discutiendo desde el año pasado y que es una de las arquitecturas propuestas por el panel de alto nivel. Laura habló un poquito de esto. Si alguien más quiere hablar, Edson, alguien que pueda dar algún aporte sobre eso para la pregunta de Isadora, por favor. Bueno, yo puedo hablar sobre mi reciente experiencia en el desarrollo de políticas públicas. Recientemente, la directora general de UNESCO inició un proceso para la elaboración de una recomendación sobre ética e inteligencia artificial. Este será el primer instrumento global normativo de este dominio. Lo que hicimos, lo que hizo UNESCO fue invitar a diversos expertos. Yo estoy incluido entre ellos. Y se hizo un estudio, una discusión sobre el área de ética e inteligencia artificial para tratar de tener una visión lo más holística posible y complementando este estudio a través de una consulta global local. Lo que se produjo con esto fue un documento que es un backbone. No es particular de una determinada región, pero él va a orientar el desarrollo de políticas públicas a escala nacional y regional. Así que nuestra esperanza es que a través de este backbone, los Estados miembros adopten y aprueben este backbone y ahí tener sus propias políticas. Pensar en desarrollar políticas públicas a escala global es crear estos backbones que permitan esta escala nacional e internacional. Es totalmente posible. Nosotros acabamos de hacer esto en el área de inteligencia artificial e incluso esta es una de las acciones del roadmap de la industria de cooperación. Cuando se discute la inteligencia artificial, en donde el sistema de inteligencia artificial tiene que ser transparente y accountability, responsibility, tienen que siempre atribuirse a esto. Es un ejemplo que nos fue muy bien y que podría aplicarse también a otros dominios. Muchas gracias. Gracias, Edson. Tenemos diversas preguntas. Tengo una pregunta de Flavio Wagner que dice: hay una creciente presión de la reglamentación de aspectos relacionados con la Internet en el campo de seguridad, comercio de datos, privacidad, fake news, etc. Y aunque el futuro del modelo multisectorial, aunque es multisectorial, ¿cómo hacer? Ya que los gobiernos legisladores quieren ser los mayores protagonistas en este ámbito. En la visión de esta mesa, ¿cuál es el papel de la confluencia del multisectorialismo con el tema de los gobiernos? Entonces, si a Lorraine, si puede ayudarnos en este sentido contestando esta pregunta. Micrófono, Lorraine. Bueno, yo empecé a hablar diciendo que es una pregunta difícil, pero voy a tratar de contestarla. Hay una creciente regulación para el aspecto relacionado con Internet, porque como dijeron varios de los ponentes, muchas veces hay conflictos al tener en cuenta el objetivo de política pública. Esto pasa no solo en el dominio de Internet, como en diversos otros. Por eso tenemos instancias de diálogo, de debate, para que nosotros conversemos entre nosotros y lleguemos a una conclusión, un equilibrio más o menos razonable. En lo que tiene que ver con estos temas digitales, es muy complejo porque es muy novedoso. Hay tecnologías que son disruptivas y que surgen a la vez en todo el mundo, y la primera reacción de las personas es simplemente, vamos a prohibirlo, sin darse cuenta que hay un efecto dominó en diversos otros sistemas o que está todo interconectado.
yo extrapolaría la pregunta de Flavio, porque no son solo los gobiernos y los legisladores, también es el Poder Judicial que muchas veces toma decisiones que no tienen mucho sentido al entender cómo funciona la tecnología. Así que yo pienso que el rol del modelo multisectorial nacional es esencial para que esta discusión sea más rica y diversa en las perspectivas que se traen a flote y a la vez en el nivel internacional y regional para que haya distintos actores que conversen entre sí y planteen nuevamente temas y perspectivas diferentes y los traigan a la conversación. Yo pienso que esto es algo natural de la democracia, este conflicto. Existen diversas otras temáticas al pensar en política pública. No vamos a poder solucionarlo solo con firmas, con bolígrafos. Es un proceso, es una jornada, son asuntos relativamente nuevos y nosotros solo podemos seguir adelante a través del diálogo. Cuando se trae a todos los actores para que se sienten a la mesa y discutan y tratar a traer evidencias, monitorear, establecer plazos y tratar de entender totalmente cuáles son los impactos de cada una de estas decisiones en cuanto a la tecnología en distintos factores. Entonces, hay diversos mecanismos para hacerlo. Hay mecanismos de impacto regulatorio o de buenas prácticas. Hay mecanismos que permiten la flexibilización de políticas públicas de regulación y que se llaman Policy Regulatory, que es aquel espacio en donde se permite una experimentación cuando se considera que hay un beneficio muy importante para el consumidor, que hay esta flexibilización de reglas, pero también hay una experimentación por parte del sector privado y startups. Ninguna decisión, cuando se habla de tecnologías emergentes, ninguna decisión tiene que ser final. Hay espacio para el diálogo y para intentar entender cuál es el impacto de estas tecnologías en nuestras economías, en la confianza de la gente, en términos de inclusión y diversidad. Este es un proceso de aprendizaje para intentar educar a gobernantes, legisladores, poder judicial, sociedad civil, la academia, todos que forman parte de este ecosistema con un vocabulario para tratar de hablar la misma lengua y después partir al diálogo, experimentación y flexibilización para tratar de encontrar soluciones que tengan resultado de manera amplia. Nosotros tenemos que buscar estas cuestiones específicas para cada una de las aplicaciones, es decir, viene desde arriba hacia abajo, tanto para tratar de entender, como decía Edson, este backbone o este mínimo compartido en términos internacionales, como en lo que tiene que ver con cada una de las implicaciones de cada uno de los sectores. Y esto solo podemos hacerlo a través del diálogo y la experimentación. Es eso. Nosotros no tenemos mucho tiempo. Vamos a tener solo una porque todavía tenemos una presentación sobre el documento traducido al portugués que se hizo para la secretaría. Yo voy a elegir una pregunta de Isadora que dice nuevamente habla del rol de las organizaciones, el papel de estas organizaciones en el contexto de la cooperación digital. Yo entiendo que el papel de ONU es de provocar estas discusiones para discutir este documento de alto nivel. Y Raquel Gato alaba mucho la calidad del papel, es excelente, y cómo salir de la teoría a la práctica en el caso de una Internet tan
amenazada, como dijo Denny, cómo hacer esta colaboración entre las partes a nivel local, regional y global de una manera objetiva para los próximos meses. Es una pregunta abierta a la mesa para quien quiera hablar. Es la última intervención. No podrá hablar cada uno, claro, pero quien quiera hablar ahora brevemente sobre este tema planteado por dos participantes, por favor. No sé por qué mencionaron OCDE. Yo podría hablar brevemente, que yo pienso que el rol de ONU y OCDE, como se dijo, estos papeles son muy complementarios. ONU tiene este rol de reunir actores de una manera mucho más amplia de lo que logra OCDE. Los países miembros de OCDE son más limitados en su alcance que ONU, pero es interesante porque nosotros en OCDE podemos avanzar en discusiones que muchas veces son muy específicas y que es muy difícil alcanzar un consenso es difícil experimentar en esto. Ellos son complementarios. Gracias, Lohane. Lia está saliendo. Yo pido que hable algo y le paso a Carlinhos a continuación. Lia. Sí, me gustaría ir un poco para atrás y recalcar en lo que mencionó Andrés. Yo soy un poco, si bien es cierto, yo soy un poco de la idea que si la base de esta cooperación digital depende de múltiples actores en el ecosistema de nuestra región, y como una de las preguntas decía, que la realidad en muchos de los países o el contexto es muy parecido, que hay muchas temáticas que se deben tocar en torno a la gobernanza de Internet, la privacidad, fake news, regulatorio, telecomunicaciones. Yo creo que, como se ha ido trabajando en todo este tiempo, que los resultados o las conclusiones que emanen de un LAC-IGF, de un foro de gobernanza nacional o de un foro de gobernanza mundial no son vinculantes para que los estados participantes en estos foros adopten estas medidas, sino que sean unas meras recomendaciones. Yo creo que deberíamos ir un paso más allá, porque a raíz de que son vistas como meras recomendaciones, no llevan o no toman la importancia de vida. Yo hablo por el caso de los gobiernos centroamericanos. Al ver que no son recomendaciones vinculantes a sus respectivos gobiernos, a sus respectivos estados, ellos se quedan hasta ahí, asisten a un evento, ven las recomendaciones y no son capaces de ya darle un seguimiento y adaptarlas a cada uno de sus países. Entonces, yo soy de la posición, yo, Lia Hernández, en esto no quisiera hablar en nombre de IPANDETEC, de que sí pudiéramos hacer un trabajo más de vincular e intentar empujar esas agendas en estos temas que son súper prioritarios y sobre todo para países en los cuales los modelos regulatorios y estas temáticas que, por ejemplo, en Brasil están muy avanzadas y tienen muchos años de discusión y nos llevan mucho tiempo por delantera, podrían servir de modelos para otros países y comenzar poco a poco, y que los gobiernos no tengan que ver como de vinculante y obligatorio cumplimiento, seguimiento, pero que le pongan un poco más de importancia, porque al creer que no es vinculante lo ven como algo que no requieren tampoco considerar o incorporar en sus agendas locales. Entonces, creo que es un poco siguiendo la línea de una pregunta que hacían en los espectadores y un comentario de lo que comentaba mi colega Andrés Sastre. Muchas gracias. Obrigado, Lia. Gracias, Lia. Yo doy 30 segundos a cada uno de ustedes para que terminen. Thais puede hacer su charla final, por favor. Gracias, Enrique. Bueno, fue un gusto enorme tener la oportunidad de discutir con ustedes sobre diferentes enfoques. Estamos de acuerdo en que estos sistemas de cooperación pueden ser o necesitan ser perfeccionados y que tenemos mucho que ganar con eso. Y quisiera agradecer la invitación y la oportunidad y
y les deseo un excelente fin de evento a todos. Gracias, gracias, Dave. Por favor. Voy a terminar con una frase que está en el documento de High Level Panel, diciendo que estamos en la entrada de la edad digital, digital age, pero lo que se dice es que estamos en la falda de esta montaña. Tenemos una larga caminata por delante y espero que podamos hacerlo todos juntos. Gracias, profesor Edson. Es un enorme gusto participar en este panel. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Este tema es sumamente relevante y queremos participar activamente. De lo contrario, lo que pasará es que dejaríamos que las decisiones que nos afectan directamente sean definidas por otros y esto no puede pasar. Tenemos que tomar las riendas de nuestro destino. Muchas gracias. Gracias, Edson. Lohane, por favor. Yo quisiera agradecer la invitación para este panel. La discusión fue muy interesante aquí y hacer esta convocatoria a esta continua participación en los foros internacionales, regionales, nacionales e internacionales que tratan de este tema de la cooperación digital y decir que Latinoamérica tiene capacidad para ser líder en este proceso, para traer estas experiencias. Y hay muy buenas prácticas en la región. Hay muchas personas muy capacitadas y es esto. Sigan participando y traigan lo que hay de mejor en esta discusión, a estas reuniones, a esta participación. André, las últimas palabras, por favor. Sí, no sé si me escucha. Hola. Sí, se escucha, se escucha. Sí, bueno, pues agradecer la invitación y la verdad que es un panel de lujo donde hemos tenido distintas visiones y yo creo que algunos matices como el que tendría con Lía, que no daría tiempo a discutir sobre las implicancias de los IGF, pero yo creo que bueno, que hay que seguir aprovechando estos espacios, hay que reformularlos de la mejor forma posible. Naciones Unidas siga siendo el organismo que siga dándonos la oportunidad a todos de hablar y de exponer libremente y de poder avanzar hacia una Internet unida, abierta, interoperable y en la que todos logramos conseguir todos nuestros objetivos, de que todos estemos conectados y todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Obrigado, Andrés. Bom, vamos passar finalmente para o Carlinhos, que vai falar sobre a nossa iniciativa de traduzir o documento. Vamos a pasar por fin a Carlinhos para hablar de la iniciativa de poder hacer la traducción de los documentos y para que después salgan de la reunión. Y aquí vamos a tener la dirección también del chat. Carlinhos, por favor. Hola, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos los panelistas de la sesión y todos los asistentes. Solo quisiera mostrarles rápidamente nuestra edición en portugués con la autorización de Naciones Unidas. Y entonces la era de la interdependencia digital, que es el informe de panel de alto nivel de cooperación que muchos hablaron. Solo algunas imágenes, la dirección en la que pueden acceder para poder verificar en la página web. Pueden ahí descargar el archivo en PDF. Esta edición ha tenido el cuidado de, además de la traducción justamente de Ana Zuleika, sin embargo, hemos tenido el cuidado de la revisión de traducción técnica de gran valor del profesor Flavio Wagner, que está aquí, que nos asiste el día de hoy, que fue uno de los que ha formulado la pregunta. Vinicius también está aquí con nosotros y han tratado de la traducción. Aquí pueden ver en nuestra ficha, nuestro catálogo, tenemos todo el cuidado
de tener un estándar de nuestras publicaciones. Luego también decirles que en nuestra edición brasileña tenemos una publicación reducida por el profesor Edson Prestes, que ha hablado con nosotros también el día de hoy, la era de la interdependencia digital. Aquí está un poco la información, el resumen, y aquí tenemos las imágenes de nuestra edición brasileña en portugués. Aquí vemos la recomendación de que por favor hagan, para los que tengan interés, la descarga del PDF. Luego, después de este periodo que vivimos, también vamos a hacer la impresión y luego vamos a distribuir a las bibliotecas, como de costumbre, nuestra edición. La parte de interdependencia digital dentro de la serie Cuadernos era de interdependencia digital. Bueno, eso es todo. Enrique, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos por la participación, los conferenciantes, el público. Nosotros alcanzamos todos los objetivos. Es un tema muy rico que abarca realmente todos los temas de la gobernanza. En realidad estamos hablando en cómo cooperar para que la gobernanza de los diversos sistemas y que todo esto pueda progresar. Hemos tenido letras muy importantes el día de hoy. Quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de estar aquí mediando este debate con todos ustedes. Entonces, buen evento todavía hoy en esta área de interacción y mañana entonces nuestro último día. Buenas noches a todos.